Hola, bienvenidos a la clase número 8 sobre diseño de estaciones de metro y tranvía del curso Proyecto de Vialidad Urbana. En esta oportunidad les presentaremos sobre diseño de estaciones, ¿cierto? Pensando siempre desde el punto de vista del pasajero. La clase consistirá en dos puntos principales. La parte 1 hablaremos del tipo de estaciones, cómo se entienden hoy día las estaciones en un contexto que va más allá del transporte. Y vamos a hablar de los elementos de circulación, cómo se pueden ir separando estos elementos dentro de la estación. Vamos a hablar de alguna normativa de diseño y después vamos a pasar a alguna metodología en la parte 2 sobre cómo transformar un lugar en un gran lugar. Finalmente les vamos a proponer una tarea. Entonces partamos. Primer punto, estaciones, ¿cierto? Tipos de estaciones y ubicación. Cada estación tiene su complejidad, ¿cierto? Y está dada principalmente no solamente por el contexto urbano, sino que también por lo que pasa al interior. La combinación, el tipo, la funcionalidad que tiene, en fin, ¿cierto? Entonces aquí vemos el caso, por ejemplo, de Universidad de Chile, que es bien compleja, una estación que hoy día es combinación, ¿cierto? Y que tiene un contexto urbano, ¿cierto? Que lo hace más complejo aún. Pasa por la Alameda, ¿cierto? Y hay toda una circulación de peatones, ¿cierto? Comercio, edificios de entidades públicas, en fin. Entonces, ¿qué es una estación? Y aquí vemos un poco el esquema de una estación, por ejemplo, como Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, por ejemplo, uno podría pensar que es una estación tipo nodo, ¿cierto? Una estación donde uno dice, es una estación de paso, ¿cierto? Donde de alguna manera hay una funcionalidad desde el punto de vista del transporte propiamente tal, una concepción del punto de vista de los flujos que pasan por ahí, flujos peatonales, ¿cierto? Trenes, ¿cierto? Y también esto se puede llevar a tranvías, ¿cierto? Si estuviéramos hablando de tranvías que en Santiago y en Chile no tenemos, ¿cierto? Pero podríamos también extrapolarlo a eso, ¿ya? Pero también las estaciones como Cristóbal Colón, por ejemplo, tienen un concepto de lugar. Y lugar se refiere un poco a dónde están ubicadas, qué contexto urbano están asociados a la estación. En este caso, por ejemplo, Cristóbal Colón está ubicado en un sector un poco residencial con mezcla de oficinas, ¿cierto? Hay sectores, por ejemplo, de estacionamiento de bicicleta, hay de algunos parques que están cerca, ¿cierto? Donde ustedes ya un poco se han ido familiarizando por el caso de estudio que tienen que desarrollar, ¿cierto? Y hay una serie de otras cosas que van acompañando la estación en lo que es más allá de los flujos, ¿cierto? Entonces está este concepto de nodo, pero también de lugar. Entonces esto nos lleva a esta concepción, ¿cierto?, de nodo-lugar. Y nodo-lugar se da por la fusión de estos dos ámbitos, ¿cierto? Lo que pasa tanto como a nivel de flujo, ¿cierto?, pero también como a nivel de la ciudad, ¿cierto? Entonces es importante entender esto porque no hay que analizar las estaciones por sí solas, ¿cierto? En el sentido, muchas veces en transporte nos focalizamos solamente a nivel de nodo, pero olvidamos lo que es lugar. Y hoy día las estaciones tienen que entenderse de esta manera, y eso es un poco lo que les quiero transmitir aquí, ¿ya? Traten de verlo así, ¿ya? Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, a nivel de nodo uno puede clasificar las estaciones dependiendo, por ejemplo, de la funcionalidad que cumplan. Y esto se da, por ejemplo, a nivel de transbordo, a nivel de terminal, puede ser una estación terminal simplemente, o puede ser también una estación de paso, ¿ya? En ese sentido, dependiendo de qué funcionalidad cumpla, tanto con otros sistemas, ¿cierto?, como metro, trenes, ¿cierto?, tranvía, buses, y va a tener que ver con los flujos que lleva la demanda, ¿cierto?, la oferta que se le pone al sistema, y uno lo puede clasificar dependiendo del tipo de funcionalidad. Pero también, y uno puede ver algunos ejemplos, ¿cierto? Entonces uno puede ver Baquedano, ¿cierto?, Tobalaba, Los Domínicos, como en el Monte, dependiendo de tipos, ¿cierto?, de estaciones que hoy día están en esa línea. Y uno de alguna manera ve el otro concepto que es el tipo lugar, ¿cierto? El tipo lugar tiene que ver con lo que pasa en el entorno. Y en ese sentido uno puede clasificar de alguna manera el lugar a nivel de espacio público, por ejemplo, si hay comercio alrededor, si hay un entorno cultural y si hay algún entorno más político. Y uno puede ver algún ejemplo. Espacio público, por ejemplo, lo que pasa en los dominicos, en los parques, ¿cierto? Estaciones que están asociadas, por ejemplo, a parques, por ejemplo. Comercio, por ejemplo, que está asociado a unidades, ¿cierto?, de negocio, por ejemplo. O malls, por ejemplo, ¿cierto? De cultura, todo lo que tenga que ver con
con estaciones que están asociadas a educación, por ejemplo, o a sectores, a como edificios más culturales, ¿cierto? Y político, bueno, todo lo que tenga que ver tal vez con gobierno, ¿cierto? Estaciones que están asociadas a algo relacionado con gobierno, ¿cierto? O con algo más de Estado, ¿cierto? Entonces uno puede ir clasificando que las estaciones también cumplen un rol también estratégico a nivel de dónde están ubicadas. Entonces ese es importante, ese concepto. Vamos a lo siguiente, elementos de circulación. ¿Cómo yo puedo entender la circulación al interior de una estación? Insisto, tanto de trenes, ¿cierto?, a nivel de metro, como también de tranvías, ¿cierto? Y uno puede clasificar esto a nivel de al menos 5 espacios. Partiendo del tren andén, ¿cierto? Un poco la foto anterior, ¿cierto? Donde uno tiene el espacio, ¿cierto?, de andén esperando, ¿cierto?, que llegue el tren. Aparece, ¿cierto?, el andén escalera, ¿cierto?, que es de alguna manera el siguiente espacio, donde yo voy saliendo, ¿cierto?, del espacio andén, ¿cierto?, y me traslado, ¿cierto?, a un espacio superior, por lo general. Y de alguna manera llego a la zona mezanina, donde está la boletería, ¿cierto?, donde están los torniquetes y todo ese espacio. Y después hay espacios que son complementarios, que se conectan con el espacio ciudad también, que es el espacio donde uno accede, ¿cierto?, a la estación. Entonces uno esto lo puede mirar desde del tren andén hacia la ciudad, o al revés, ¿cierto?, de la ciudad hacia el tren andén. Ahora, lo interesante acá es que hay una separación muy marcada, y es lo que está de alguna manera entendida primero como estación, ¿cierto? Y que tiene que ver principalmente con lo que es mezanina, ¿cierto?, y andén escalera, que es como el concepto de estación. Lo que es tren andén muchas veces está concebido como parte del riel, ¿cierto?, de la parte de la construcción, ¿cierto?, del riel, o del mismo vehículo. Y por otro lado aparece la parte que no está administrada por metro, ¿cierto?, que es a nivel de ciudad. Y pareciera ser que aquí hay una separación bien administrativa que repercute necesariamente en un nivel de servicio del sistema. Porque eventualmente uno podría entender esto administrativamente, pero en la práctica es el mismo pasajero que se mueve de un espacio a otro. Entonces, si el espacio no está configurado como un todo, se van a generar problemas. Entonces, el pasajero, por ejemplo, sale de la estación, ¿cierto?, y se encuentra con un paradero a nivel de ciudad que no cumple los mismos estándares de la estación. Y hay una discontinuidad. No hay accesibilidad, no hay buen nivel de servicio, no hay refugio, en fin, ¿cierto? Y eso se da porque aparentemente hay un tema administrativo detrás. ¿Se fijan? El espacio complementario siempre apoya este espacio mezanino y ciudad, porque es un espacio de comercio, por ejemplo, o de otros servicios, que hoy día se da mucho en estaciones de metro principalmente. ¿Se entiende? Entonces esta es la forma de entender un poco cómo está adentro el espacio de la estación. Ahora, uno va desglosando un poco cada espacio, ¿cierto? El tren andén es el espacio donde más interacciones se producen, ¿cierto? Piensen que el metro recoge, ¿cierto?, en demanda normal, ¿cierto?, algo así como 2 millones y medio, ¿cierto?, de pasajeros, ¿cierto?, al día, y un poco más. Y eso en términos promedio, y han habido pic de casi 3 millones el año pasado. Entonces, el proceso de carga y descarga, hay mucha información para el usuario, dónde ir, dónde llegar, ¿cierto? Tiene que ver con las dimensiones, ¿cierto?, del tren y del andén. Y depende mucho también, su capacidad va a depender mucho de la capacidad que tenga el andén principalmente, y la configuración que exista. Van a ser andenes, ¿cierto?, aislados, van a ser andenes combinados para que la gente espere en un mismo lugar. La descarga va a ser por un andén, la entrada, ¿cierto?, al tren va a ser por otro. Entonces toda esa configuración va a depender un poco de la capacidad. Y aquí les quiero ir mostrando algunos estudios que he estado haciendo yo a través de algunos modelos de simulación, donde yo en el eje horizontal está el ancho del andén, y en el vertical está la capacidad del andén. Y yo, a medida que he ido aumentando el ancho del andén, he ido dándome cuenta que la capacidad aumenta, ¿cierto?, para diferentes porcentajes de demanda, consideradas como un porcentaje de la capacidad del tren. Y eso indica de alguna manera que, claro, más ancho, ¿cierto?, me permite tener más capacidad. Pero llega un punto que uno diría, bueno, pareciera ser que algo así como 4 metros, no puedo, si aumento un poco más el ancho, no logro un aumento importante, ¿cierto?, en la capacidad, ¿cierto? No en la misma proporción, y pareciera ser que algo por alrededor de 4 metros sería como algo indicado y recomendable para implementar en los andenes. Y eso se va dando, ¿cierto?, en esto. Ahora,
cuando uno va viendo un poco los espacios que existen hoy día en las estaciones de metro, uno ve situaciones como Universidad de Chile, donde se reduce el ancho de andén para proteger un poco todo lo que es esos cuadros de arte, ¿cierto? Muy importantes que están ahí, pero efectivamente a nivel de flujo hace una reducción importante, ¿cierto?, de la capacidad del andén. No sucede lo mismo, ¿cierto?, en otras estaciones como los dominicos. Entonces ahí es importante cómo se va dando esa combinación entre mostrar cultura o mostrar arte, ¿cierto? Pero también por otro lado que se genere eficiencia al punto de vista de los flujos de peatones, ¿cierto?, de pasajeros. El siguiente espacio, ¿cierto?, uno podría entenderlo como este andén escalera, ¿cierto?, esta transferencia de niveles, ¿cierto? Es importante la conexión, es importante el tema de evacuación, ¿cierto? Cómo se distribuyen, ¿cierto? Los pasajeros va un poco a depender un poco como la capacidad de este espacio también, y eso es súper importante. Los pasajeros se comportan distinto cuando usan escaleras mecánicas que cuando andan cuando no tienen esa posibilidad de usar esa escalera mecánica. Entonces la gente tiende a usar la escalera mecánica por sobre la escalera normal, a eso me refiero, ¿cierto? Y en este caso uno puede ver, por ejemplo, cómo sucede eso, ¿cierto? Especialmente en escaleras que son bastante largas, ¿ya? Entonces el pasamano también juega un rol importante porque divide el flujo, ¿cierto? La gente tiende a irse por un lado hacia abajo y por el otro lado el pasamano sube, por ejemplo, ¿cierto? Entonces se genera cierta división. Ahora, hay estudios de alguna manera internacionales que muestran este efecto de que en escaleras mecánicas la gente se quede a ambos parada, ¿cierto?, en ambos partes del escalón, ¿cierto? Y hay otro y muestra también el estudio que también hay un importante efecto cuando la gente espera a la derecha, ¿cierto?, y deja adelantar por la izquierda. Ahora, esto tiene un efecto importante. Uno pensaría que, claro, que a partir de ciertos datos que se generan en este estudio, es mejor que los pasajeros se queden parados, ¿cierto?, y ocupen ambas partes de la escalera, ¿cierto?, tanto a la izquierda como a la derecha. Y eso generaría más capacidad, ¿cierto? Pero por otro lado es importante lo que pasa al inicio de la escalera mecánica, porque como mucha gente prefiere estar sin caminar, especialmente en escaleras mecánicas largas, también se produce una cola al ingresar a la escalera mecánica para esperar al borde de la derecha, mientras los que quieren en verdad caminar son muy pocos, ¿cierto? Entonces ese cuello de botella que se genera al inicio de la escalera mecánica puede también repercutir en las capacidades, ¿se entiende? Entonces hay todo un tema también de cómo la gente llega a la escalera mecánica y no solamente la capacidad en sí misma, ¿cierto? Pero es todo un tema, ¿cierto? Acá en Santiago se usa más lo que las escaleras mecánicas se ocupan en ambos puntos, ¿cierto? Y en otras partes como en Londres, por ejemplo, la gente espera a la derecha, ¿cierto? Y tú puedes caminar por la izquierda. Entonces eso también genera una reducción de la frustración del pasajero, ¿cierto?, que puede caminar, ¿cierto?, y andar a la velocidad que quiere también. Entonces es un tema también de cómo el pasajero se siente cómodo en este tipo de situaciones. Entonces, y uno empieza a meter también simulación, ¿cierto?, que es lo que le estaba contando, y uno aquí ve el ancho, ¿cierto?, de escalera mecánica versus el tiempo de evacuación que tiene uno del andén. Entonces, obviamente, mientras más ancho de escalera mecánica, uno podría tener una reducción en el tiempo de evacuación, ¿cierto?, para diferentes demandas de capacidad, como porcentaje de capacidad del tren. Entonces, pareciera ser que el punto intermedio, ¿cierto?, sería 1,65 y un tiempo de evacuación recomendado serían 240 segundos. Entonces uno va viendo un poco cómo se va dando esta configuración de generar ciertos estándares, ¿cierto?, a partir de ciertas configuraciones. Entonces uno podría esperar que un ancho de escalera mecánica podría ser alrededor de 1,65. Lo mismo en el caso de escaleras normales, ¿cierto?, sin necesidad de tener, claro, cuando uno tiene escaleras mecánicas y dice, bueno, tengo una escalera normal, ¿qué ancho debiera tener? Y uno ve lo mismo, el mismo efecto, ¿cierto? A medida que yo aumento el ancho de la escalera normal, ¿cierto?, me reduce el tiempo de evacuación. Pero llega un punto que por más que yo aumente, ¿cierto?, este ancho de escalera, ¿cierto?, no me genera una reducción de tiempo de evacuación en la misma proporción. Entonces, aparentemente uno podría llegar a un punto intermedio de algo así como 3,5 como para recomendar, ¿cierto? Pensando también en el tiempo de evacuación recomendado, que es 2,40 segundos. Entonces, es interesante este tipo de análisis porque permite establecer ciertos criterios de diseño.
Ahora, si uno lo ve en la realidad, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede? En la práctica no siempre se da ese ancho de escalera mecánica ni tampoco el de escalera normal. Ahora sí, algunas estaciones están usando pasamanos, ¿cierto? En escalera, que permite esa división, ¿cierto? De flujo, ¿cierto? Y entonces mejora siempre el tiempo de evacuación, ¿cierto? Porque de alguna manera la gente que va a bajar por acá, ¿cierto? No se ve obstruida por la gente que va subiendo, entonces se separan los flujos completamente. Entonces uno ve algunas mejoras que se han hecho, pero aún falta mucho por hacer. Ahora, el tercer punto es en la mezanina, ¿cierto? Donde están las boleterías, ¿cierto? Donde están los torniquetes. La capacidad va a depender tanto de la ubicación de estos elementos, ¿cierto? Como del tiempo de servicio de los torniquetes, ¿ya? Los tiempos de servicio son cuánto yo me demoro en pasar por el torniquete. En general el promedio son como 2 segundos más o menos, pero algunos se van a demorar más, se demoran en pasar la VIP, ¿cierto? Tienen maleta o tienen mochila y muchas veces eso produce un enlentecimiento, ¿cierto? del proceso, se pone más lento. Entonces va a tener que ver con eso. Lo mismo en la puerta de salida, ¿cierto? La puerta de salida nosotros nos marcamos la VIP, entonces un poco más rápido, ¿cierto? Alrededor de un promedio de 1 segundo. Pero igual tiene importancia cuando hay pasajeros que tienen maleta o tienen mochila y hace que esto se ponga más lento. Entonces uno ve ciertos pasillos de transferencia también en este espacio, que va a depender un poco también de cómo se configuren, el ancho que tengan va a también depender de su capacidad, y también el uso de pasamanos, que va a generar cierta división de los flujos, ¿ya? Es importante que haya un concepto de autoorganización, que lo podemos explicar con más detalle más adelante, pero tiene que ver con que los pasajeros a cierta densidad se autoorganizan y evitan el contacto con otros pasajeros que van en la oposición contraria. Entonces yo voy siguiendo al que va delante mío y por lo tanto tengo menos fricción. Entonces se va autoorganizando el flujo, y eso también se ayuda con los pasamanos que se ocupan en la mitad para separar los flujos también. Es importante la señalización, ¿cierto? Y la demarcación también, ¿ya? El tema de los torniquetes también es importante, como les decía, y las puertas de salida. Hoy en día las estaciones nuevas, ¿cierto?, están teniendo este tipo de torniquetes y que son fáciles de monitorear porque se pueden ir cerrando o cambiando dependiendo del tipo de flujo que exista. Pueden pasar de ser torniquetes a puertas de salida y viceversa también, ¿ya? Ahora es importante también el tema de la accesibilidad universal. ¿Cuántas de esas puertas se deja para personas con discapacidad? Como aparece un monito arriba, ¿cierto?, indicando que ese espacio, esa puerta, es para personas con alguna discapacidad. Entonces uno ve en la práctica también cómo la distribución de los torniquetes y también de las boleterías hace un efecto. El caso de Pedro Valdivia, con una boletería muy pegada al borde, ¿cierto?, de la mezanina, genera impide la posibilidad de generar un pasillo, ¿cierto?, por atrás de la boletería para evitar el cruce de flujo, ¿cierto?, con otros pasajeros que están esperando pagar en la boletería. Entonces eso, si esta boletería se corriera un poco y permitiera un pasillo, ¿cierto?, entre el borde de la mezanina y la boletería, permitiría que los pasajeros pudieran transitar por allá, evitar pasar por el frente de la boletería, y eso mejoraría las densidades. Y en el caso de las torniquetes, generar 2 grupos de torniquetes, separarlos por tipo de dirección donde se muevan. La gente que va a la dirección San Pablo, por ejemplo, puede tomar los torniquetes que están hacia un costado, los que van hacia el sector de los dominicos van para otro grupo de torniquetes y se van separando los flujos. Eso ayuda el punto de vista de la distribución de la densidad y por lo tanto se reduce esta. Ahora, a nivel complementario está el tema de los locales comerciales, el servicio, ¿cierto?, los puntos de recarga, y la capacidad va a tener que ver con todo este layout, ¿cierto?, cómo yo organizo los flujos en este espacio. Ahora, desde el punto de vista del comercio y el mobiliario urbano, acá este es un punto súper importante, porque desde el punto de vista comercio yo quiero atraer al consumidor, ¿cierto? El pasajero que es de tránsito lo quiero atraer con comercio. Y en este sentido, el caso de Escuela Militar tiene cierta ventaja. El comercio está puesto de cierta manera que el pasajero se atrae a eso, y en ese sentido el mobiliario urbano está puesto de una manera que genera una división de flujos. Ahora bien, pasajeros, ¿cierto?, van a usar los pasillos y se van a sentar para generar estos espacios donde el pasajero pueda mirar el comercio, pero no hay que olvidar también que eso reduce el flujo, ¿cierto? Y no es menor eso desde el punto de vista de evacuación, ¿cierto?, de movimiento. Entonces, donde pongo ese mobiliario urbano tiene que ser muy estratégico, y es súper complejo, ¿cierto?, porque tengo que hacer un poco el equilibrio de ofrecer espacios para comercio, para que la gente vaya lo más lento posible, porque mientras más lento yo puedo atraer más al pasajero, pero desde el punto de vista también de la eficiencia, yo creo que el pasajero se mueva rápido para que pueda alcanzar un menor tiempo de viaje.
Entonces es difícil esa combinación. Y por otro lado, ¿cierto? El mobiliario urbano puede estar ubicado en esquinas, ¿cierto? Donde también no choque, ¿cierto? Con el flujo, ¿cierto? De pasajeros, y eso obviamente mejora las capacidades. El acceso tiene que ser con accesibilidad universal, ¿cierto? Las rampas tienen que proveer que los pasajeros que se muevan en bicicleta o en silla de ruedas o con coche permitan el fácil acceso. Las rampas aumentan la capacidad también, pero no pueden ser soluciones informales, tienen que incluirse desde el inicio, ¿cierto? ¿Se acuerdan un poco la clase de accesibilidad universal que les comentaba sobre esto, ¿cierto? El uso de pasamanos también es importante tanto en los bordes de la escalera como al medio. En el espacio ciudad es súper importante los diferentes puntos de acceso, ¿ya? Y eso va a tener que ver también con el espacio disponible y con otras situaciones que pasen alrededor, ¿ya? También es importante el ancho del edículo, ¿cierto? De la entrada, ¿cierto? Y eso va a estar dado por el ancho de la escalera, si tiene escalera mecánica o escalera normal. El edículo en sí mismo va a tener relación también con el entorno, y eso va a estar dado por las escaleras del acceso, ¿cierto? Va a tener que ver con la accesibilidad universal, va a tener que ver con la caminata hacia el bus, ¿cierto? Y eso va a generar colas, entonces tiene que ver con todo lo que pasa en el entorno. Es importante que ustedes vayan identificando este tipo de situaciones en sus proyectos. Y entonces uno ve en la práctica ciertas situaciones, por ejemplo el comercio informal, que debe ser formalizado, porque de lo contrario va a obstruir el tránsito, y eso es peligroso, ¿cierto? Desde el punto de vista de caída, ¿cierto? Y de otras cosas. Y también el uso de pasamanos en la mitad, como les decía, genera la división de flujo, y los pasajeros entonces entran a la estación principalmente por la derecha, siguiendo un poco la misma regla de los vehículos motorizados, ¿cierto? Y salen de la estación por el otro costado, ¿cierto? Entonces se genera una separación de flujos que aumenta la capacidad, ¿cierto? Y reduce la densidad. Ahora, a nivel de normativa de diseño, ¿qué es lo que podemos decir? Bueno, Metro de Santiago ha hecho un gran esfuerzo, igual que Tren Central, en implementar diferentes situaciones de mejoras desde el punto de vista de marcación, señalización y gestión en general de los flujos, ¿cierto? Se han estandarizado los diseños, especialmente las nuevas estaciones, ¿cierto? Desde el punto de vista de escaleras, ¿cierto? Andenes y de todos estos espacios que hemos hablado. Pero aún falta mucho por decir, ¿cierto? Y aquí les resumo algunas cosas. Es importante que vayan a buscar este manual, es un manual que se usa en el metro de Londres, donde ustedes puedan encontrar todo lo detallado, cómo diseñar una estación, está todo súper explicado y habla muy simple cómo calcular las densidades, cómo calcular los diferentes estándares, ¿cierto? Y voy a ir resumiendo acá un poco, ¿cierto? Las densidades de diseño, eso quiere decir para qué densidad diseño yo. Tanto el andén como la mezanina se diseñan para un pasajero por metro cuadrado. Sabemos que en la parte operacional, o sea, en la realidad, esa densidad es mucho mayor y puede llegar a 5 pasajeros por metro cuadrado o mucho más. Y aquí aparecen las capacidades que se usan para diferentes elementos de circulación, ¿se fijan? Tanto para escalera, ¿cierto? Para pasillo de transferencia, torniquete, esos son las capacidades que se usan para poder diseñar. Entonces ustedes van a saber que esa es la cantidad máxima que va a poder pasar, ¿cierto? Como si fuera un volumen de agua, ¿cierto? Un volumen de flujo, ¿cierto? Por cada uno de estos elementos, ¿se fijan? Y eso les va a permitir a ustedes saber cuál va a ser la capacidad, ¿cierto? Después de toda la estación, ¿ya? Hay otras normativas desde el punto de vista de manuales, ¿cierto? Está también el mismo manual que les mostraba antes, pero asociado también al manual de trenes más completo, ¿cierto? A nivel interurbano, y habla tanto de anchos mínimos, tanto de andenes, como aparece ahí, ¿cierto? De línea amarilla, de las escaleras, las mezaninas, las boleterías. Se fijan, está todo hoy día normado. Es fácil de implementar de alguna manera, ¿se fijan? Estos son mínimos, ojo con eso, y de alguna manera eso debería estandarizarse, ¿cierto? También hay otros manuales, el Metro de Madrid también tiene sus propios manuales en escalera, ¿cierto? Acuérdense, la huella, la contrahuella, ¿cierto? El descanso, los anchos mínimos, ¿se fijan? Y está la normativa en Estados Unidos también que habla como un poco lo que yo les decía, ese tiempo de evacuación de 240 segundos del andén y otras situaciones más que son súper importantes considerar, ¿ya? A nivel de Chile, ¿cierto? Está el REDEU, que este manual, ¿cierto? Más de vialidad urbana, que habla de ciertos elementos que pueden incluirse en una estación, especialmente los espacios complementarios y espacios ciudad, que tiene que ver, ¿cierto? Con la escalera, con la rampa, la parte de las veredas, ¿cierto? El entorno, ¿cierto? De una estación. Y ustedes pueden encontrar acá las diferentes dimensiones. Ahora,
Esto está asociado también a la normativa, está asociado también a qué es lo que va a haber en la estación, del punto de vista de dónde la instalo. Entonces, la instalación de la estación va a estar determinada también no solamente por estos estándares, sino que también por qué es lo que existe alrededor. Entonces yo tengo que conectarme con los otros modos de transporte para tener un estándar completo, ¿cierto? No puede ser que de alguna manera el estándar solamente sea a nivel de la estación de transporte de metro, por ejemplo, y cuando yo me paso a los buses no tenga el mismo estándar. Entonces yo tengo que estar alineado con la estación y dónde la instalo. Si la instalo acá, entonces el bus tiene que estar al mismo nivel de estándar, ¿cierto? Por ejemplo, de accesibilidad universal que la misma estación de metro, ¿se fijan? Es importante que exista el espacio disponible, ¿ya? Para eso voy a necesitar los estándares. Entonces yo tengo que cumplir cierto estándar y tengo que ver si es que está el espacio disponible. El ancho, el largo andén, ¿me cabe debajo de ese espacio, por ejemplo? Tengo disponibilidad. Si ustedes se fijan, las líneas de metro en Santiago van por debajo de las calles, porque es el lugar donde tengo espacio disponible, ¿cierto? Entonces van, por ejemplo, en el caso de ustedes, van por Tobalaba, ¿cierto? Y eso permite de alguna manera liberar cierto espacio, ¿cierto? Que sería, es mucho más fácil construir por ahí que ir, obviamente, por debajo de los edificios, ¿cierto? Entonces, gestión de tránsito, ¿qué pasa en el entorno, ¿cierto? Como les decía, ¿qué pasa con los conflictos? ¿Qué pasa con los peatones que vienen de los paraderos, ¿cierto? De buses. ¿Y qué pasa con la ingeniería en sí misma de los trenes? Es importante considerar en el diseño también qué pasa con las curvas, ¿cierto? ¿Qué pasa con las pendientes? ¿Qué pasa con la distancia entre estaciones? Y eso va a depender directamente de la aceleración y frenado disponible que tengo que tener considerado para que logre, ¿cierto?, alcanzar una velocidad de recorrido importante, porque si las estaciones están muy cerca, no voy a poder alcanzar mi velocidad de recorrido que quiero, y voy a tener que estar acelerando, después frenando al tiro, ¿cierto? Entonces eso es importante considerar. Ahora, dependiendo un poco de esto, yo también tengo otras soluciones. Un ejemplo que pasa aquí, por ejemplo, en Europa, ¿cierto? Cuando uno tiene un tranvía y quiere separar los conflictos con los vehículos motorizados, ¿cierto? Y entonces uno pone, por ejemplo, una isla, entonces uno dice, ¿dónde pongo esta estación, ¿cierto? Esta estación de tranvía. Entonces uno tiene que ver también cómo jugar un poco con el entorno. Se fijan acá la complejidad, tenemos vehículos motorizados, el tema de la accesibilidad universal, hay varias cosas. Entonces esto al menos permitiría una mayor capacidad porque separa los flujos, ¿cierto? Separa los conflictos. Ahora, bueno, pregunta de repente, ¿cierto? ¿Qué va a venir para adelante? ¿Cuáles van a ser las próximas estaciones? ¿Cómo nos vamos a conectar, ¿cierto? Entre otras, cómo se van a conectar las comunas, ¿cierto? Las nuevas líneas que van a conectar. Y pareciera ser que la línea 7, ¿cierto?, va a conectar todo lo que es lo que va a ir bordeando el río, ¿cierto? Desde Lo Barnechea, ¿cierto?, hasta la zona de Renca, ¿cierto? Parece ser que falta la conexión al aeropuerto ahí, por ejemplo, ¿cierto? Y las otras líneas nuevas, ¿cierto?, la 8, la 9, van a ir a la zona sur, o suroriente, ¿cierto?, que van a ir conectando otras zonas más densas, ¿cierto? Pero todo va a recalcar, ¿cierto?, va a seguir abasteciendo el centro de Santiago, ¿cierto?, que va a ser una zona muy densa, ¿cierto? Y eso va a ser interesante analizar, ¿cierto? Entonces, y la otra pregunta es ¿qué estándar van a tener? Y uno podría esperar que van a tener este estándar, ¿cierto?, que son de las nuevas líneas, estaciones que son automatizadas, ¿cierto?, del punto de vista de los trenes, ¿cierto? Todo de alguna manera mucho más amplio, hay espacios más grandes, ¿cierto? El estándar es otro, ¿cierto? Y uno esperaría que pasara eso, ¿cierto? Ahora, vamos a ver qué sucede, ¿cierto? Y por último queremos en esta clase hablar de cómo transformar entonces un lugar en un gran lugar. Este es el caso de la Universidad de Chile, ¿cierto? Y lo pongo acá como para motivar un poco la discusión acá, ¿cierto? Y que tiene que ver con que esta estación no es solamente una estación de paso, ¿cierto?, como un poco lo que hablábamos antes, es un gran lugar. Tiene que ver con lo que pasa afuera, ¿cierto?, de la estación, pero también con lo que pasa al interior. No sé si se han fijado ese mural que es bien interesante de observar, ¿cierto? Y ha sido reconocido internacionalmente también como una gran obra de arte, ¿cierto? Entonces, tiene que ver con cómo transformamos un lugar que puede ser algo de flujo, ¿cierto?, algo de paso, pero en un gran lugar. Ahora, una metodología es utilizar esto que está acá. Esta metodología habla de que hay atributos que analizar cuando ustedes quieren transformar esto de gran lugar, y esos atributos están condicionados a ciertos intangibles, y esos intangibles están condicionados a ciertos criterios que ustedes pueden medir.
Entonces, si yo quiero analizar, por ejemplo, los accesos y las vinculaciones y entender cómo esos atributos se dan en el caso de estudio que ustedes van a hacer, bueno, al menos tengo que considerar que el lugar sea próximo, que sea conectado, que sea peatonal, que sea conveniente, que sea accesible, que sea visible y que tenga aceras. Esos son como los intangibles que están asociados a ese atributo. ¿Y cómo voy a medir eso? Bueno, puedo tener datos de tránsito, puedo tener usos de transporte, puedo identificar la actividad peatonal, puedo ver el uso de estacionamiento. Entonces, ¿se fijan? Y así con respecto a los otros atributos también. Entonces, para que un gran lugar sea gran lugar, tiene que tener al menos estos 4 atributos completos. Y la pregunta es, bueno, ¿qué pasa en ciertas estaciones? En el caso, por ejemplo, de escuela militar, uno puede ver cómo era antes. No sé si ustedes se acuerdan, pero había un espacio adentro de la estación que estaba abandonado, ¿cierto? Habían galerías comerciales que no estaban ocupadas, era media peligrosa, una sensación de inseguridad importante, y también había muy bajo flujo peatonal, ¿cierto? Había un desaprovechamiento del espacio público en general a nivel de lugar. Y entonces había un tema de accesibilidad, había un problema con el vínculo y los accesos, había un problema con la sociabilidad, un poco aplicando, ¿cierto?, la metodología que les mostraba antes, ¿cierto? Un tema de imagen, ¿cierto? En fin, ¿ya? Y aplicando esa metodología se dieron cuenta que además había muchos accesos que no llegaban a nada. Habían accesos que estaban interrumpidos, ¿cierto? No se generaba accesibilidad universal, en fin, habían hartos problemas que estaban asociados a los accesos. ¿Y qué se propone de alguna manera? Este concepto de nodo lugar, donde nodo tiene que ver con la funcionalidad que yo les decía, una estación terminal de transbordo con Transantiago, un alto nivel de flujo, ¿cierto? Y lugar, bueno, se genera este subcentro, ¿cierto? Con espacio público, con comercio, y activa completamente este nudo vial que pareciera ser como que estaba medio abandonado y lo potencia, ¿cierto? Y le incluye otros servicios, otras actividades y otras situaciones que hacen del lugar un gran lugar. Entonces, un poco para cerrar esta clase, queremos proponerle a ustedes que cada grupo, ¿cierto?, pueda dividirse en cada uno de los alumnos, que escojan un atributo, ¿cierto?, y analicen los intangibles, ¿cierto?, y los criterios asociados al atributo, y que analicen el tramo que les toca como grupo. Entonces, así como va a haber 4 atributos, ¿cierto?, entonces cada alumno toma un atributo diferente para el tramo que les corresponde. Entonces la idea es que después individualmente ustedes puedan enviar el documento del análisis con el atributo que ustedes escogieron y de alguna manera en una plana puedan explicar qué significa ese atributo y si ese atributo ayuda a entender si es que el caso de estudio es un gran lugar. Si ese atributo cumple las condiciones, entonces ustedes lo argumentan de esa manera. Si no la cumple, ustedes explican por qué no. Entonces pueden usar diagramas, videos, imágenes, y si les queda corto el espacio, pueden poner ese tipo de situaciones, ese tipo de información la pueden poner en anexos. Pero la idea es ojalá tener una plana como entrega. Y como hemos hecho en este semestre, no es necesario hacer visita al lugar en terreno. ¿Cómo vamos a evaluar esto? Bueno, como lo hemos estado haciendo también, por un lado adquiriendo nuevas competencias, por otro lado, ¿cierto?, evaluando en ustedes también la creatividad, el que ustedes tomen riesgos, que sean interactivos, que motiven, ¿cierto?, con la solución que vayan proponiendo y lo mismo con el análisis. Bueno, esta sería la clase por hoy, así que cualquier duda me pueden escribir a sseriani@miwandes.cl y nos vemos en una próxima oportunidad.